Nuestro planeta, esta esfera azul suspendida en la inmensidad del cosmos, ha sido el escenario de un drama extraordinario, una historia de vida que se extiende por eones. A lo largo de millones de años, innumerables formas de vida han surgido, prosperado y desaparecido, dejando tras de sí apenas susurros en el registro fósil. Hoy nos embarcaremos en un viaje en el tiempo, una expedición a eras pasadas para reencontrarnos con criaturas que desafían nuestra imaginación. Hoy veremos cómo eran 7 animales en la antigüedad, gigantes y maravillas de un mundo que ya no existe, pero que sigue vivo a través de la ciencia y el descubrimiento. La evolución, esa fuerza implacable y paciente, ha esculpido la vida en un ciclo interminable de cambio y adaptación. Los animales que conocemos hoy son el resultado de un linaje larguísimo, una cadena de ancestros que se enfrentaron a desafíos inimaginables. Eras glaciales, continentes en movimiento y la constante lucha por la supervivencia. Al observar a sus predecesores, no solo descubrimos formas de vida asombrosas, sino que también comprendemos mejor el delicado tapiz de la existencia y nuestro propio lugar en él. Prepárense para presenciar un desfile de titanes. Desde las heladas estepas hasta las profundidades oceánicas, exploraremos un bestiario prehistórico que nos recuerda la increíble diversidad que la Tierra ha albergado. Cada fósil, cada reconstrucción, es una ventana a un ecosistema perdido, un capítulo fascinante en la gran novela de la vida. En las vastas y heladas estepas de la Edad de Hielo, vagaba un gigante emblemático, una criatura perfectamente adaptada a un mundo de frío extremo. El mamut lanudo, pariente cercano de los elefantes modernos, era una visión imponente. Cubierto por una densa capa de pelo largo y grueso, con una capa interna de lana fina, estaba protegido de los vientos gélidos y las temperaturas bajo cero. Sus enormes colmillos curvados, que podían alcanzar más de 4 metros de longitud, no eran solo para la exhibición. Los usaba para barrer la nieve y el hielo, descubriendo la vegetación oculta debajo, su principal fuente de alimento. Sus pequeñas orejas y cola corta minimizaban la pérdida de calor, una adaptación crucial para sobrevivir en un clima tan implacable. Estos magníficos herbívoros vivían en manadas, atravesando las tundras de Eurasia y América del Norte en una migración constante en busca de pastos, hierbas y arbustos. Su vida social era compleja, muy parecida a la de los elefantes actuales, con matriarcas sabias que guiaban a sus familias a través de los peligrosos paisajes prehistóricos. La imagen de una manada de mamuts moviéndose al unísono contra el telón de fondo de glaciares monumentales es una de las escenas más poderosas de la prehistoria. Su existencia estaba intrínsecamente ligada al clima de su tiempo, y su desaparición nos cuenta una historia sobre el cambio ambiental y la fragilidad incluso de los más grandes. En las Américas de la prehistoria, un depredador supremo acechaba entre la hierba alta. No era un verdadero tigre, sino un félido macairodontino, el esmilodón, más conocido como el tigre dientes de sable. Su rasgo más aterrador y definitorio eran sus 2 caninos superiores, que crecían hasta convertirse en dagas de hueso de casi 20 centímetros de largo. Estas armas formidables no estaban diseñadas para cortar carne como los dientes de los felinos modernos, sino para apuñalar. Su cuerpo robusto y musculoso, más parecido al de un oso que al de un león, le proporcionaba una fuerza inmensa, ideal para emboscar y derribar presas grandes y lentas como bisontes y perezosos gigantes. El esmilodón no era un corredor de largas distancias. Su estrategia era la paciencia y el poder explosivo. Se cree que cazaba en grupos, utilizando la cooperación para abatir a herbívoros que superaban con creces su propio tamaño. Una vez que la presa era inmovilizada por la fuerza bruta del grupo, el esmilodón asestaba una mordida fatal y precisa en la garganta o el vientre, usando sus colmillos para cortar las principales arterias y provocar una muerte rápida. Su reinado como superdepredador duró miles de años,
un testimonio de una especialización evolutiva tan letal como espectacular. Una máquina de matar perfectamente diseñada para su tiempo y su entorno. Mucho antes de que los mamuts caminaran sobre la Tierra, las profundidades oceánicas estaban gobernadas por un terror de proporciones míticas. El Otodus megalodon no era simplemente un tiburón. Era el depredador marino más grande que jamás haya existido. Las estimaciones basadas en sus enormes dientes fósiles, del tamaño de una mano humana, sugieren una criatura que podía alcanzar longitudes de hasta 18 o incluso 20 metros, 3 veces el tamaño del gran tiburón blanco actual. Su mordida era la más poderosa de cualquier animal conocido, capaz de aplastar el cráneo de una ballena con una facilidad escalofriante. Era el indiscutible rey de los mares. Durante millones de años, el megalodón patrulló los océanos cálidos de todo el mundo, un superdepredador en la cima de una cadena alimenticia que incluía ballenas, delfines y tortugas marinas gigantes. Su estrategia de caza era brutal y eficiente. Probablemente embestía a sus presas desde abajo con una fuerza tremenda, inutilizando a sus víctimas antes de alimentarse. La existencia de una criatura tan colosal nos obliga a reimaginar la vida en los océanos antiguos, un mundo donde un solo depredador podía ejercer una influencia tan dominante. Su eventual extinción, probablemente ligada al enfriamiento de los océanos y la desaparición de sus presas, dejó un vacío de poder en el reino marino que nunca ha sido llenado de la misma manera. En las islas aisladas de Nueva Zelanda, en un mundo sin mamíferos terrestres, las aves evolucionaron para llenar nichos ecológicos sorprendentes. La más grande de todas fue el moa gigante. Perteneciente al género Dinornis, esta ave no voladora podía alcanzar alturas de más de 3.5 metros con el cuello estirado, pesando más de 200 kilogramos. Era un verdadero gigante, el herbívoro dominante de su ecosistema. A diferencia de otras aves corredoras como el avestruz, el moa carecía por completo de alas, ni siquiera tenía los huesos vestigiales. Sus poderosas patas le permitían moverse a través de los diversos hábitats de Nueva Zelanda, desde los bosques densos hasta las praderas abiertas. Su existencia fue pacífica durante milenios. Se alimentaban de hojas, ramas, frutas y semillas, desempeñando un papel crucial como dispersores de semillas en los bosques nativos. Su único depredador natural era el águila de Haast, la rapaz más grande conocida, que había evolucionado para cazar a estas enormes aves. Sin embargo, este equilibrio se rompió trágicamente con la llegada de los primeros humanos a las islas, hace unos 700 años. Para los colonos maoríes, el moa representaba una fuente de alimento abundante y fácil de cazar. En apenas un par de siglos, esta magnífica criatura fue llevada a la extinción, un recordatorio sombrío y relativamente reciente del profundo impacto que nuestra especie puede tener en el mundo natural. Las leyendas de unicornios, criaturas de un solo cuerno, han perdurado en las culturas de todo el mundo. Quizás, solo quizás, estas historias tengan una raíz en una bestia real y extraordinaria que una vez caminó por las estepas de Eurasia, el Elasmotherium. Conocido popularmente como el unicornio siberiano, este rinoceronte prehistórico era una criatura masiva que pesaba hasta 4 toneladas. Pero su característica más distintiva era un único y enorme cuerno que, a diferencia de los rinocerontes modernos, crecía desde el centro de su frente. Aunque el cuerno en sí, hecho de queratina, no se fosilizó, la gran cúpula ósea en su cráneo indica la base de una estructura verdaderamente monumental. Este gigante herbívoro estaba cubierto de un pelaje grueso, similar al del mamut lanudo, una adaptación a los climas fríos de la edad de hielo. Sus patas eran más largas que las de otros rinocerontes, lo que sugiere que podría haber sido capaz de galopar a través de las vastas praderas. Se alimentaba de hierbas duras y fibrosas, y su imponente cuerno podría haber sido utilizado para la defensa contra depredadores, para las disputas entre machos o incluso para barrer la nieve y acceder a la vegetación, de manera similar a los colmillos del mamut.
El Elasmotherium sobrevivió hasta hace relativamente poco, quizás hasta hace 39.000 años, compartiendo el paisaje con los primeros humanos modernos, quienes sin duda deben haberse maravillado ante la visión de esta bestia casi mítica. Imaginen una criatura que es a la vez un mamífero y una fortaleza. Así era el Glyptodon, un pariente prehistórico de los armadillos que habitó en América del Sur durante la Edad de Hielo. Su característica más increíble era su caparazón óseo, una cúpula masiva y rígida formada por más de 1000 placas de hueso fusionadas, llamadas osteodermos. Este caparazón, que podía medir más de 1,5 metros de diámetro, era una armadura casi impenetrable, que lo protegía de los depredadores de la época, como el Smilodon. Era tan robusto que los primeros humanos que se encontraron con sus restos los usaron como refugios improvisados. Este herbívoro del tamaño de un coche pequeño se movía lentamente a través de las pampas y los bosques, pastando hierba y vegetación baja. Su cuerpo era tan pesado y su armadura tan rígida que su columna vertebral estaba fusionada para soportar la carga. Además de su caparazón, algunas especies de Glyptodon poseían una cola que había evolucionado hasta convertirse en una masa defensiva, a menudo con púas óseas en el extremo, muy parecida a la de un anquilosaurio. Esta combinación de armadura pasiva y arma activa lo convertía en un oponente formidable, un tanque biológico perfectamente adaptado para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Cuando pensamos en un perezoso, imaginamos a la pequeña y lenta criatura que cuelga de los árboles en las selvas tropicales. Pero sus ancestros eran algo completamente diferente. El Megatherium, o perezoso gigante, era un coloso que podía alcanzar el tamaño de un elefante moderno, erguido sobre sus patas traseras para llegar a una altura de más de 6 metros. Vagaba por las llanuras y bosques de América del Sur, y más tarde, de América del Norte. A pesar de su enorme tamaño, era un herbívoro, aunque uno muy poderoso. Sus largos brazos estaban equipados con garras enormes y curvas, de hasta 30 centímetros de largo. Estas garras no eran solo para la defensa contra depredadores como el Smilodon. Su función principal era enganchar y tirar de las ramas de los árboles para acercar las hojas a su boca. Eran herramientas de alimentación increíblemente efectivas. Se movía sobre los nudillos de sus manos y los costados de sus pies para proteger estas preciosas garras, dándole un andar lento y pesado. Su gran tamaño y su formidable armamento lo convertían en una fuerza a tener en cuenta en su ecosistema. El Megatherium es un ejemplo asombroso de cómo la evolución puede tomar un plan corporal y llevarlo a extremos de tamaño y especialización, creando una criatura que desafía nuestras expectativas modernas. Nuestro viaje a través del tiempo llega a su fin, pero el asombro permanece. Hemos caminado junto a gigantes lanudos, hemos sentido la tensión de la caza con depredadores de dientes de sable y hemos sondeado las profundidades con el soberano de los océanos. Cada una de estas criaturas nos cuenta una historia única, un capítulo de la épica de la vida en la Tierra. Son testimonios de la increíble capacidad de la naturaleza para la innovación y la adaptación, creando formas de vida tan extrañas y maravillosas que parecen sacadas de la fantasía. Aunque ya no caminan, nadan o vuelan entre nosotros, su legado perdura en los fósiles y en nuestra creciente comprensión del pasado de nuestro planeta. Estos animales no son solo curiosidades de un mundo perdido, son piezas cruciales del rompecabezas de la evolución. Nos recuerdan que el mundo está en un estado de cambio constante y que la vida siempre ha encontrado formas de prosperar en las condiciones más extremas. Al mirar hacia atrás, a estas maravillas prehistóricas, ganamos una perspectiva más profunda sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en la actualidad. Nos enseñan a valorar la increíble biodiversidad que aún nos rodea y la importancia de protegerla para las futuras generaciones. La historia de la vida en la Tierra
está lejos de estar completamente escrita. Con cada nuevo descubrimiento, se añade una nueva página, revelando más maravillas y misterios. Nos queda mucho por aprender de estos ecos del pasado. Gracias por acompañarme en esta expedición. Me pregunto, ¿cuál de estos animales te gustaría haber visto en la antigüedad? Déjalo en los comentarios.